Así que le doy la bienvenida a los que recién se estaban integrando y comenzamos entonces la clase inmediatamente. Entiendo que no muchos conocen el concepto que estamos tratando acá, que, como algunos ya les dije, se llama sólidos de revolución. ¿Ya? ¿Y qué son entonces estos, los sólidos de revolución? Bueno, los sólidos de revolución son los volúmenes que se forman al hacer girar una figura plana en torno a un eje. Entonces vimos que al hacer girar una esfera, o sea, una semicircunferencia, se forma una esfera. Al girar un rectángulo en torno a ese eje que está marcado, se va a formar un cilindro. Y al hacer girar un triángulo rectángulo, se forma un cono. Al hacer girar que es como un triángulo truncado, o sea que le falta una parte de arriba, se forma un cono truncado. Y el último, este trapecio, si lo hacemos girar, se va a formar entonces un cilindro con dos conos. Eso es lo que pueden ver. Creo que eso es todo lo que habíamos dicho. Y entonces cada uno de estos se llaman sólidos de revolución. Así que para que no se le olvide cuando aparezca, si es que aparece ese nombre en la PSU. ¿Ya? No son los únicos. Cualquier figura plana, yo dije que era cualquier figura plana. Estos son los más típicos para poder ir visualizando lo que pasa. Cualquier figura plana que yo rote va a formar un sólido de revolución. Sigamos entonces. Dice, vamos al ejercicio. La figura está formada por el triángulo ADC rectángulo en D y un cuarto de círculo de centro D. Si la figura se hace girar indefinidamente en torno al segmento AB, entonces el cuerpo que se genera está formado por... Ya, entonces tenemos que pensar que esta figura plana la vamos a hacer girar en torno a un eje, y ese eje es este, AB. Nos dicen que hay una semicircunferencia, perdón, un cuarto de circunferencia, cuarto de círculo, perdón, de centro D. Y lo otro es un triángulo rectángulo. Entonces, si se pueden dar cuenta, al hacer girar solamente el triángulo, lo que vamos a obtener es lo que estábamos viendo de antes. ¿Qué se forma al hacer girar un triángulo rectángulo? Entonces me imagino, lo hago girar y se va a formar esto, que es un cono. Muy bien. Y ahora hacemos girar la otra figura. Hacemos girar esta de acá en torno a ese mismo eje y se va a formar una media esfera. La mitad de una esfera. Entonces, esto es una semi esfera o media esfera. Por lo tanto, la respuesta correcta es un cono y una esfera. No. Un cono y una media esdera. Tampoco, porque es una esfera. Entonces, la B. Un cono y una media esfera. Una pirámide, eso no es una pirámide. Y una media esfera, así que eso tampoco es. Recuerden que hay una diferencia entre el cono y la pirámide. La pirámide tiene caras planas. Y la otra tampoco, porque también tiene pirámide, y la tercera dice un cono y un cuarto de esfera. No, pues no es un cuarto de esfera, sino que es la mitad de la esfera. La semiesfera es porque yo tengo esta figura
y la hago rotar en torno a este eje. Entonces imagínate que la hace girar. Va a ir para allá y para allá. Todo eso. Y entonces, al hacer girar esta figura, esta parte de abajo también va a revolucionar, ¿cierto? Va a quedar por acá. Entonces imagínate que lo hago girar, 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 y se forma esta semiesfera. Esta parte es como la cara de la semiesfera. ¿Ya? Vamos con el segundo. Este era fácil y apareció en la PSU del año pasado. Así que, claro, imagínate un helado, como dicen. Esa era la pregunta de la PSU del año pasado, así que era regalada y hay que saber hacerla. Vamos con esta. ¿Qué dice? Dice, en la figura, las coordenadas de los vértices A, B y C del cubo son 2,0,0, 0,2,0 y 0,0,2 respectivamente. ¿Ya? Sí, la PSU del año decía esdera. No, pues yo me equivoqué. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas del centro del cubo? Las coordenadas del centro del cubo, llamado también centro de gravedad. Esto de la PSU parece que el 2009 o 2008, algo así. No, no es difícil, si hay que empezar a hacerlo, no. Marquemos los puntos, nos dicen que A es el primero que dicen, porque es respectivo. Este punto es el 0,0,2. Entonces, en el eje X, perdón, 2,0,0. En el eje X es 2. El punto B es 0,2,0. Entonces este punto de acá es 2. Y luego el otro es 0,0,2, el punto C. Entonces hasta acá esto mide 2. A ver. Tenemos este cubo, ¿lo ven? Nos dan 3 puntos, A, B y C. Los puntos dan coordenadas. Los puntos tienen una coordenada en X, la segunda en Y y la tercera en Z. Entonces, si nos dicen que A es el punto 2,0,0, quiere decir que en X vale 2, en Y vale 0 y en Z vale 0. ¿Ya? Entonces, como el punto A es este que está acá, y en todas las otras coordenadas vale 0 menos en X, que vale 2, entonces este punto es 2 en X. ¿Ya? Este otro punto es 2 para el punto C en el eje Z y este es punto 2 para el eje Y. ¿Cuál es la dificultad de esto? No sé cuál es la dificultad para anotar los puntos. ¿Me la pueden decir, por favor? Que no identifico cuáles son sus dificultades en este ejercicio. Ah, ¿qué significa punto de gravedad? Muy buena pregunta. Si el cuerpo es homogéneo, ¿qué es el centro de gravedad? Muy buena pregunta y lo vamos a responder aquí. Centro de gravedad es lo mismo que el centro del cubo, te lo están diciendo aquí. Es decir, es el centro mismo del cubo. Imagínate un cubo y el punto central. Esto no es un cubo, pero imagínate esta caja. Y imagínate el punto que está en el centro de todo esto. Al medio, ahí adentro.
Ese se llama centro de gravedad. Al medio, 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 como dice Connie Belén. Es el punto donde, claro, físicamente el centro de gravedad es el punto de equilibrio. O sea, si yo pongo un objeto apoyado en su centro de gravedad de buena manera, el objeto debería quedarse ahí, no moverse. ¿Ya? Aparte, el centro de gravedad es el punto donde uno puede identificar los cuerpos como si estuviera toda la masa. ¿Ya? Exacto, como el centro de la Tierra. Entre el ombligo y la espalda, como dice Hardy Soldan. Ya, pero es el medio, medio, medio. Como dijo Connie Belén, me gustó esa explicación. O sea, el centro, centro. Ya, chicos. Vamos. Miren, los puntos se dan por coordenadas, ¿cierto? Entonces todavía no entienden algunos por qué este punto es 2. Este punto vale 2 y este es 2. Y lo estoy marcando en cada eje por si acaso. El punto A es 2,0,0. El punto B es 0,2,0. Y el punto C es 0,0,2. Recuerden que todos los puntos, un punto cualquiera, tienen la primera coordenada en X, la segunda coordenada en Y y la tercera en Z. Eso quiere decir que el punto A en el eje Y y Z vale 0. Y en el eje X vale 2, es distancia 2. Entonces, de acá a acá, por este es el punto A, de acá a acá hay 2 unidades, por eso ese punto es el 2. ¿Ya? En el B, en la coordenada X y la coordenada Z son 0 y la coordenada Y vale 2. Entonces, nosotros identificamos acá en el dibujo el punto B, la coordenada X e Y valen 0 y la Y vale 2. Es decir, toda esa distancia es 2. Y C es en la coordenada X e Y son 0 y la coordenada en Z vale 2. Por lo tanto, la distancia que va para acá arriba, esa distancia es 2. ¿Ya? Eso es lo más que puedo explicar. No se me ocurre otra manera. Entonces, el medio, medio, medio va a ser el centro de gravedad que va a estar como aquí. Va a estar en el punto medio de cada una de las coordenadas. O sea, de cada uno de los lados de este cuerpo geométrico. Es decir, el punto medio que estaría aquí el 1, punto medio 1, y el punto medio de, ¿cuál me falta? Es ese, y el punto medio de acá. 1. ¿Ya? Entonces yo voy acá, lo hago trazar, de ahí a ahí junto todos los unos, y después subo una unidad, entonces estaría ahí. Ese punto que se llama centro de gravedad, le vamos a llamar, no sé, cualquier cosa, M, ese punto M, centro de gravedad, va a estar en las coordenadas 1,1,1. No, porque es el medio de todo. Tengo el cubo, imagínense el cubo, hay un cubo, y en ese cubo yo busco el punto que está al medio, adentro del cubo. ¿Ya? Era súper simple el ejercicio, pero había que visualizar y poner los puntos. Es al centro. Si tuviera otras coordenadas, había que encontrar el punto medio de cada uno de los lados de ese cuerpo geométrico. ¿Ya? El punto medio de la altura, el punto medio del ancho y del largo. ¿Ya? Para encontrarlo entonces hay que encontrar de manera general, ¿ya? De manera general habría que encontrar el punto medio de cada
No, no de cada lado. ¿De qué cosa? De la altura, del largo y el ancho. Teniendo eso ya lo puedo encontrar. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer algo similar a lo que están diciendo, así que tranquilos. Porque el punto medio, ¿por qué es 1,1,1? Porque primero busco la altura. La altura del cubo, ¿cuánto mide? Todo esto mide 2. Entonces el punto medio va a estar ahí. 1. Altura 1. El largo va a ser todo esto, que mide 2 también. Entonces el punto medio está en 1. Y el ancho también mide 2. Entonces el punto medio va a estar en 1. ¿Ya? Vamos al siguiente, por favor. Aquí aparecen algunas cosas de las que ustedes querían pedir. Sí, podría poner una... Hardy Soldan dice que ocupemos una ecuación para decir los puntos medios en el espacio. Pero era más fácil hacerlo así, ¿o no? Ah, la alternativa correcta obviamente era la D. Que no se me pase, si no, no voy a tener los 850 que quiero. Vamos. Después podemos hacer un ejercicio como más general. Dice, en la figura las coordenadas de los vértices A, B y C del cubo son 2,0,0, 0,2,0, se parece mucho a la anterior, y 0,0,2 respectivamente. No, no es el mismo. Ups, sí es el mismo. Pero no es el mismo. Ay, qué cosas, ¿no? Es otro, pero súper igual. Ucha la cuestión. Ya, vamos al siguiente y al break yo lo arreglo eso. ¿Ya? Sí, el dibujo porque hay otro problema, pero le puse el mismo enunciado. Vamos. En la siguiente figura, A, B, C y D son vértices del cubo. Después volvemos al otro, cuando volvamos del break, ahí lo arreglo. A, B, C y D son vértices del cubo de arista 1 centímetro. Si E es el punto medio de AB, EF es perpendicular a AB y F está en BC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Si este es de la PSU del año pasado. Ya, lean bien el ejercicio, reléanlo para poder resolverlo. Ya, el punto medio es, claro, si yo tengo una recta, el punto medio es el punto que equidista de los dos extremos de ese segmento. O sea, el que está al medio de ese segmento. Por ejemplo, si yo tengo un segmento acá, segmento AB, me pregunta qué es el punto medio. Entonces hay un punto que equidista, o sea, que está a la misma distancia del punto A y del punto B, que sería ese. M es el punto medio de esos dos. Y coincide con que este lado mide lo mismo que ese lado. O sea, ese segmento mide lo mismo que ese segmento. Podemos decir que divide el segmento en dos partes iguales. ¿Ya?
Vamos entonces. Anotemos. ¿Qué significa la arista de algo primero? ¿Qué es la arista? Profe, en este caso el EF es para AB y el CB. Ah, ya, el punto medio. No, aquí dice que vamos anotando paso a paso. Arista es lo mismo que le llamamos malamente al lado. Las aristas son esto. Entonces cada arista mide 1. Esto mide 1, esto mide 1 y esto mide 1. Ya. Dicen que el punto E es punto medio de AB. Entonces estoy trazando la diagonal. Fíjense, AB es la diagonal y E es el punto medio. ¿Cuánto mide AB? Primero, esto mide 1 y esto mide 1. Y esto es un cubo. Ya. Exacto, fíjense que se forma un triángulo rectángulo abajo y AB mide entonces, AB sería igual a, como es un triángulo rectángulo, AB al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso quiere decir que AB es igual a raíz de 2. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, AB mide raíz de 2. Nos dicen aparte, aquí hay una coma y por eso el punto E solamente es punto medio de AB. EF y AB son perpendiculares. EF y AB son perpendiculares. Que no se le olvide que eso significa perpendicular. Es decir, forman 90 grados. EF y AB. Aquí hay 90 grados. F está en BC, es decir, F pertenece a ese segmento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos viendo la parte a parte, de arriba hacia abajo. Veamos si ABC no es isósceles. Entonces primero identifiquemos quién es AB. Perdón, ABC. ABC. Este de acá. Me dicen que no es isósceles. ¿Eso es correcto o incorrecto? Veamos cuánto mide ABC. Yo lo voy a dibujar afuera para que sea más fácil. Entonces tengo el triángulo ABC, que sería ese que está ahí. Primero, ¿es un triángulo rectángulo, no? Sí, es un triángulo rectángulo. ¿Saben por qué? Porque AC, como es una arista del cubo, entonces la diagonal tiene que ser perpendicular a esa arista. Entonces ya no sería cubo. Entonces, de hecho, la arista es perpendicular al plano. Ya, es rectángulo. Esto mide 1. Yo sé que mide 1, ¿cierto? Porque este es A, este es C y este es B. Voy a salir de la pizarra. Y este es B. Ese mide 1. ¿Cuánto mide AB? Raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2. ¿Y cuánto mide CB? ¿CB medirá raíz de 2? CB, ¿cómo lo podemos calcular? Ya, dicen que es raíz de 3.
¿Cómo calculamos CB? CB es la diagonal, pero que va por dentro. Por Pitágoras, ¿ya? ¿Y a qué le aplicamos Pitágoras? Yo entiendo que le vamos a aplicar Pitágoras. Vamos a hacerlo por abajo mejor. A esto de acá. Claro, CB, como es la diagonal, perdón, es la hipotenusa, CB al cuadrado tiene que ser igual a CA al cuadrado más AB al cuadrado. CA al cuadrado mide 1 y AB al cuadrado es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. CB es hipotenusa, entonces nos queda esto y al final nos queda 1 más 2 es igual a CB al cuadrado. Entonces nos queda que CB es raíz de 3. ¿Ya? Porque esto mide 1 y el otro segmento que está acá, que es AB, mide raíz de 2. No toda diagonal de un cubo mide raíz de 3. Ya, por favor. La diagonal de un cubo del lado 1 mide raíz de 3. Ya. ¿Por qué es rectángulo? Porque fíjense que el arista CA es perpendicular a toda la base del rectángulo, o sea, del cubo. La base, la parte de abajo. Entonces, no es isósceles, es correcto. No sé qué está hablando de una bisectriz. ¿Dónde está? ¿Qué significa una bisectriz? De J. Luis, no sé dónde ve una bisectriz. ¿Sabes lo que es una bisectriz? Es que no hay ninguna bisectriz aquí, entonces. No sé qué está diciendo. Primero deja de escribir en mayúscula, porque igual te leo. Ya, pero tus indicaciones son, pero como que está partido, pero como que es la mitad. Mira, es rectángulo, pero está en una perspectiva difícil de verlo como rectángulo. El triángulo ABC. Porque está como hacia adentro del plano. ¿Ya? Pero es rectángulo porque esto es un ángulo recto. La gracia de los cubos es que cada una de sus caras forma un ángulo recto con las otras caras. ¿Ya? Entonces, todo este segmento que es AC va a ser perpendicular a toda la cara. ¿Ya? Tranquilo de J. Luis, pero tienes que imaginarlo. Mira, pone un lápiz vertical en tu mesa y vas a darte cuenta que el lápiz vertical es perpendicular a cualquier recta que esté en ese plano, que es tu mesa, y que pase por el lápiz. ¿Ya? La línea AD está en diagonal, sí. Se los voy a mostrar de esta manera. A ver si me pueden ver. Mira esta caja. Tratemos de no hacerle publicidad. Por favor, esto es lo último que voy a hacer para explicar, así que presta atención. Esta es una caja. Sobre esta caja yo pongo un lápiz de manera vertical.
el lápiz va a ser perpendicular a la base. ¿Ya? El lápiz va a ser perpendicular a la base. Ahora, si yo pongo una recta y otro lápiz, vamos a poner dos lápices. Tengo este lápiz, ahí está, en ese plano, ahí está. Y pongo este otro lápiz que yo tenía antes, ahí está, oh, qué difícil. Si yo tengo esos dos lápices, van a ser perpendiculares, independiente de cómo yo los ponga. Yo creo que tienes problemas de perspectiva, Luis. Porque, mira, este lápiz está perpendicular al plano, a esta cara. Yo pongo este lápiz en cualquier posición, pero que esté en el plano, y van a seguir siendo perpendiculares. No sé si lo alcanzan a imaginar. Ahí están, perpendiculares. Y este lápiz rojo, este lápiz morado, yo lo puedo mover en cualquier posición, siempre en el plano, y van a seguir siendo perpendiculares. ¿Ya? Vamos con la segunda. Eso ya está sabido. Dice que el segmento EF mide 1 medio. ¿Eso es correcto o incorrecto? EF mide 1 medio. ¿Cómo calculamos EF? Rápidamente, quiero poner por tales. Tales o tales, como quieran llamarle. Claro que es tales porque tengo CA y EF que son perpendiculares ambos a la base. Entonces son paralelos. CA es paralelo a EF. Entonces aplicamos tales. Y lo que necesitamos calcular es EF. Entonces vamos a tener... ¿Qué cosa podemos saber? Aparte sabemos que hay algo que es punto medio. El punto E es punto medio. ¿Ya? Por favor. Oh. Ahí sí. Ahí sí. Mis disculpas. Tenemos tales. Entonces, por tales vamos a saber que... aparte porque EF es perpendicular a AB, como CA también es perpendicular a AB, CA y EF son paralelos. ¿Ya? Entonces, vamos desarrollándolo. La proporción que nosotros necesitamos entonces para saberlo es que CA es a AB como EF, CA es a AB como EF es a EB, ¿cierto? Ya, entonces tenemos CA, muy bien, tenemos AB, muy bien. CA, ¿cuánto mide? 1. AB mide raíz de 2. EF es lo que estamos buscando. Y EB, ¿cuánto mide EB? EB. ¿Cuánto mide EB? Raíz de 2 partido por 2. Muy bien, porque E es punto medio de AB. Entonces mide raíz de 2 partido por 2. Y de aquí despejamos EF. Despejamos EF. EF va a ser la multiplicación cruzada. O sea, va a ser 1 por raíz de 2 partido por 2. Dividido por el que queda solito acá.
dividido por raíz de 2. ¿Ya? Es S por S dividido por S. Recuerden, es una proporción simple. Entonces esto me queda raíz de 2 partido por 2 por 1 partido por raíz de 2 y al final nos queda 1/2. Entonces nos dicen que el segmento EF mide 1/2. Eso es correcto. Entonces aquí lo importante tampoco es olvidar que nos preguntan por la falsa. Entonces, esa está correcta, esa está correcta. Y vamos por la C. Hay personas que se están integrando recién a las clases y no entienden mucho la dinámica. La gracia es que nosotros no solamente hacemos los ejercicios, sino también vamos analizando cada una de las alternativas. ¿Ya? Así que les pido que vayan integrándose en ese tipo de trabajo. Vamos con la C. ¿Por qué la C no es? Ya. ¿Por qué la C no es? Dice que el triángulo ABC, el área del triángulo ABC es 1/2 raíz de 2. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo y ya lo habíamos analizado. Y es base por altura dividido por 2. Entonces el área va a ser base 1 por la altura, que era raíz de 2, base por altura, dividido por 2. Y eso es 1/2 raíz de 2 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces será muy fácil de sacar que el área del triángulo ABC es 1/2 raíz de 2. La D, ¿por qué ABC es igual a BCD? ABC, el ángulo ABC, este que está acá, ¿por qué ese ángulo es igual al BCD? Que es este que está acá como por la diagonal. ¿Por qué esos ángulos son iguales? No son opuestos por el vértice. Exacto, alterno interno. ¿Se acuerdan? Si tienen aquí un poco de imaginación, se pueden dar cuenta de que se forma esa Z de la que habíamos hablado antes. Y como los segmentos CD y AB son paralelos porque están en las caras del cubo, entonces estos ángulos que se forman en estas zetas son congruentes. Por lo tanto, la D también es correcta y lo único que nos quedaría es que la E sea la incorrecta. Pero ABC, ¿por qué mide 30? O sea, ¿por qué ABC no mide 30? ¿Cuánto mide ABC? ¿Cuánto mide entonces el ángulo ABC? Ya. Exacto, 45 grados. Lo que pasa es que las diagonales de un cubo son bisectrices. Entonces las diagonales de un cubo son bisectrices, entonces el ángulo que se forma va a ser la mitad del ángulo completo. Aquí también ocurre lo mismo. Cada uno de estos mide lo mismo y mide 45 grados. Sí, 45 grados. Ya. Sigamos con el otro ejercicio, que queda harto todavía. Vamos, Luis, ánimo. Las coordenadas de los vértices del triángulo ABC son
pero no haberme equivocado, 2,0,0, 0,2,0 y 0,0,2. El área del triángulo ABC en unidades cuadradas es... ¿Cómo hacemos este ejercicio? Voy a revisar un poco lo que me está diciendo. Sí, puede ser que aquí nos estemos equivocando de que este mida 45, pero voy a revisarlo, ¿ya? Luis, voy a revisar lo que me estás diciendo, pero vamos a este ejercicio. Voy a retomar lo que te dices. Ya. Dice, las coordenadas de los vértices del triángulo ABC son 2,0,0, 0,2,0 y 0,0,2. Entonces, ¿cuál es el área de ese triángulo? Ya. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Hay que sacar la distancia entre dos puntos. Muy bien. Entonces podemos hacerlo de manera con geometría analítica. Es geometría analítica o a través del dibujo. Así que vamos a hacerlo. Primero identifiquemos, siempre es bueno hacer un dibujito de lo que está pasando. Marcamos los ejes rápidamente y los enumeramos. X, Y y Z. Si no me equivoco está bien así. Sí, está bien. Entonces nos dicen que los puntos son... No hay dibujo en el problema es sin dibujo. Pero yo estoy haciendo un dibujo para poder resolverlo, aunque se puede hacer con geometría analítica. Como la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Vamos, ánimo. Entonces los puntos son 2,0,0. O sea, en el eje X es 2 y en los otros 2 es 0. Entonces este es el punto A. Este es el punto 2,0,0 en el plano. En el eje X 2 y en los otros 2 es 0. El otro punto es el 0,2,0, el punto B. En el eje X es 0, en el eje Y es 2 y en el eje Z es 0. Entonces estaría por acá el punto B. ¿Ya? Y el punto C es 0,0,2. Entonces estaría acá. Ese es el punto C. Y se forma un triángulo. Yo le doy las gracias a DJ Luis por las dudas, porque eso nos hace enriquecer la clase. Ahí está el triángulo que se forma. ¿Ya? Es un triángulo en el plano. O sea, perdón, en el espacio. Ese que está ahí. ¿Ya? Ese sería el triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Primero que nada. ¿Qué tipo de triángulo es? Ya podríamos decir que es un equilátero, porque la distancia del centro del eje coordenado a todos los puntos es el mismo.
Esto mide 2, esto mide 2 y esto mide 2. Entonces nos podría decir que es equilátero. ¿Ya? ¿Y cómo entonces calculamos la distancia? Ahora necesitamos el triángulo ABC es equilátero. ¿Ya? Y para hacer eso necesitamos entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Si es que quieren hacerlo así. Si es que no, podemos hacerlo de otra manera. A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo calcular esta distancia? Yo sé que se puede, a ustedes se les va a ocurrir. ¿Cómo calcular esa distancia? Muy bien, invocaron a Pitágoras. ¿Se dan cuenta? Se forman como los ejes coordenados son perpendiculares, se forman triángulos rectángulos. Y se forman puros triángulos, si se dan cuenta, en cada plano, de lado 2, cada uno. Entonces, lo que nos quedaría es que se van a formar puros triángulos de esta manera, en cada eje. De lado 2, de cada uno de los catetos 2. Entonces, ¿cuánto mide esto de acá? Le voy a llamar A. A al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces A al cuadrado es igual a 4 más 4, ¿cierto? A al cuadrado es raíz de 8 y raíz de 8 es lo mismo que 2 por 4. 2 por 2 al cuadrado. Y aquí puedo extraer y me queda 2 raíz de 2. Para los que no sabían, los que se habían olvidado de cómo calcular, cómo extraer términos de la raíz. ¿Ya? El lado mide 2 raíz de 2. Ya, ¿está bien o no? Entonces este lado de acá mide 2 raíz de 2. Este de acá. ¿Cuánto va a medir este de acá? Tenemos las mismas condiciones. Se va a formar un triángulo rectángulo en el plano XY. Todos miden lo mismo. 2 raíz de 2. Y este de acá también va a medir 2 raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Hoy día tenemos un público extraordinario, 152 personas. No un público, no somos televisión. Una audiencia. Entonces, tenemos todos los lados de un triángulo, de este triángulo miden 2 raíz de 2, es un triángulo equilátero. ¿Cómo calculo el área de un triángulo equilátero? Recuerden que estamos pensando en un triángulo equilátero que tiene todos sus lados medida A. Ya. Raíz de 3/4 por el lado al cuadrado. ¿Eso? Eso. No, pues Jazmín. Sí, para todos los triángulos la base por altura dividido 2. Eso está bien. Pero para el triángulo equilátero hay una ecuación para poder calcular su área solamente sabiendo cuánto mide uno de sus lados. Este es un triángulo equilátero del lado A. Entonces, para un triángulo equilátero del lado A, el área está dada por esta. Se puede llegar a demostrar de qué es esa ecuación. Raíz de 3 partido por 4 por el área al cuadrado. Perdón, por el lado al cuadrado.
Claro, nosotros podemos llegar a esta ecuación, aplicar base por altura dividido 2, va a ser más lento. ¿Ya? Entonces, apliquemos esto. ¿Cuál va a ser el área que nos están pidiendo? Raíz de 3 partido por 4. Voy a borrar esto que está acá al lado. Y ahora solamente es un problema de álgebra. Ya se acabó la geometría aquí. Ya. Raíz de 3 partido por 4 por el lado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado acá? El lado es 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Ya? No, Sara Karina, eso no se puede hacer. Para un triángulo equilátero no es lado por lado dividido 2. Eso nunca existe. Entonces, esto nos va a quedar raíz de 3 partido por 4. Y esto al cuadrado nos va a quedar por 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. Estoy recordando también algunas otras cosas que habíamos visto antes. El 4 se simplifica con ese 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado es 4. Esto nos queda igual entonces raíz de 3 por el raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces nos queda 2 raíz de 3. La alternativa correcta era la E. Los catetos, los lados... ¿por qué los catetos valían 2? Ya, vamos a resolver esa pregunta de Kirk-Chat. Muy bien. Pantallazo. Recuerden que esto igual yo se los entrego. Les doy un link para que puedan descargar la pizarra. ¿Ya? Estaba brígido el ejercicio porque no tenía dibujos. Entonces, la pregunta de Kirk-Chat, o Kirk-Chat, algo así, es ¿por qué los lados, por qué los catetos de este triángulo que yo dibujé acá, de este triángulo rectángulo, era 2? Entonces, para poder responderte esa pregunta, yo te pido que te fijes solamente en esto de acá. El eje coordenado en Z, el eje coordenado en Y, se forma un triángulo rectángulo con el lado del triángulo que estábamos estudiando. ¿Ya? ¿Y cuánto miden los catetos? Bueno, nos daban los puntos, las coordenadas de los puntos. Entonces al final llegamos de que este punto en el eje X es 2. En el eje Y era 2. Y en el eje Z este punto 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia del origen del eje coordenado a ese punto mide 2. Y de ese punto acá mide 2. Todo esto. ¿Ya? Vamos entonces. Son como rectas de los números reales, pero una que están en distintas direcciones. Ya, chicos. Diego Riquelme Miranda está proponiendo otra manera de hacerlo y es súper bueno que lo haga. Así que si lo puede explicar más, hágalo. Vamos a este ejercicio de vectores. ¿Ya? Vamos a este ejercicio de vectores que es muy simple y hay que saber trabajar con vectores. Las preguntas de vectores son fáciles. Ya. Vamos entonces. Dice, si el vector A es igual a menos 2,1,
el vector b es menos 3, menos 5 y s es igual a 1 medio, entonces, ¿cuáles de esas son verdaderas? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, debemos recordar que si yo tengo un vector, cualquiera, por ejemplo, si yo tengo el vector A, que es x, y, y el vector B, que es igual a p, q, cualquier número, entonces la suma de los vectores es la suma de sus componentes. Va a quedar x más p, y más q. ¿Ya? Igual para la suma. Para la suma y la resta, perdón, igual para la resta. Los vectores se suman se suman componente a componente. O se restan componente a componente. Entonces, b menos a, vamos resolviéndolo. B menos A es igual a, ¿cuánto es B? Menos 3, menos 5 menos A, que es menos 1,2. Esto es fácil, pero hay que ser ordenado. No, la multiplicación de vectores es diferente. De hecho, existen dos tipos de multiplicación. Chodi CP9 está preguntando por la multiplicación de vectores. Ahí hay dos operaciones de multiplicación, una que se llama escalar y la otra que se llama vectorial. Pero eso no lo vamos a abordar. En matemáticas solamente aparecen sumas y restas de vectores. En la PSU de matemáticas. Vamos entonces, tengo esos dos vectores, menos 3, menos 5 y el menos 1,2. Entonces se suman o se restan término a término. Perdón, componente a componente. Que haría menos 3 menos la componente, la primera componente que es menos 1, coma, menos 5 menos la componente segunda que es 2. ¿Ya? Entonces nos queda al final menos 3 menos menos 1 es menos 3 más 1 y esto me queda menos 7. Al final nos queda menos 2, menos 7. ¿Me equivoco o no? Gavilán dice 2, menos 7. Diego Riquelme llegó rápidamente a la alternativa que él piensa que es correcta, la 1 y la 2. No te habíamos visto por acá, aparece Diego Riquelme. Ah, ya, es menos 2, menos 7. Entonces la primera es correcta, la solo 2 ya no sirve, la solo 2 y 3 ya no sirve. Vamos con la siguiente. Nos dicen que S por A es menos 1 medio, 1. Cuando yo le multiplico un número escalar, o sea, un número real, o cualquier número, a un vector, ese número multiplica a cada una de las componentes. O sea, es un número por un vector, entonces ese número multiplica a cada una de las componentes del vector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, que es S por A, eso va a ser igual a S, que es 1 medio, por A, y A es menos 1,2. Ahora, el 1 medio va a multiplicar... Pucha, se está aburriendo Titiox. ¿Qué podemos hacer? Le traemos un payaso. Vamos, ánimo, es lo último. Como el 1 medio está multiplicando, entonces multiplica cada uno de las componentes. Entonces va a quedar 1 medio por menos 1, 1 medio por 2. Esto lo estoy haciendo paso a paso porque hay muchas personas que nunca han visto vectores. Entonces, 1 medio por menos 1 es menos 1 medio. Y 1 medio por 2 es 1.
Entonces la alternativa 2 era correcta. No sé qué piensa nuestro compañero Diego Riquelme. Está bien, ¿cierto? La 1 y la 2. Chuta, disculpa Diego, que no te había visto. Vamos a la 3. La 3 dice que el vector A más 2 veces el vector B es 5, menos 8. Entonces vamos a resolverlo. Paso a paso, con paciencia. Entonces el vector A, que es menos 1,2, más 2 veces el vector B, que es menos 3, menos 5. ¿A cuánto es igual eso? Entonces va a quedar menos 1,2 más, multiplica el 2 a cada término, entonces me queda menos 6, menos 10. 2 por menos 3 y 2 por menos 5. Ahora sumo término a término y me queda menos 1 más menos 6, 2 más menos 10. Entonces me queda menos 1 y menos 6 suman menos 7 y 2 más menos 10 suman menos 8. Menos 7, menos 8. Por lo tanto, la alternativa 3 o la proposición 3 era falsa. Esa se va y la única que nos queda es la C. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer con vectores. ¿Qué les parece? Simple. ¿Está incorrecta? Disculpa, Diego Riquelme, no me había dado cuenta. Solo la 1 y la 2 son las que están correctas. Easy. Este es el ejercicio que quería poner arriba, me equivoqué, y acá está. Fíjense que las coordenadas que se ocupan en el DEMRE son casi siempre las mismas, 1,1, 0, son muy simples. Miren, aquí aparecen unas muy simples. Vamos, ánimo, no hay tiempo de break por ahora. Nos dan 4 puntos en el espacio, parece que ya lo habíamos hecho este. Pero lo voy a repetir porque había hartas dudas esa vez que lo hicimos. Ya. Vémoslo entonces. Nos dan 4 puntos en el espacio y nos preguntan cuáles de las afirmaciones son verdaderas. Entonces, yo lo que les pido, o lo que les recomiendo, es que hagan un dibujo de lo que está pasando, les va a ayudar mucho. Y voy a dibujar entonces el plano, el eje coordenado, que sería, dibujo aquí un eje, otro eje y otro eje. ¿Ya? Entonces, lo primero es ubicar los puntos en el plano para darnos una idea de lo que está pasando. Porque no creo que aquí hayamos tantas máquinas, seamos tan máquinas como para imaginarnos todo esto. ¿Qué cosa se puede descargar? Me preguntan qué se puede descargar. Ya. Entonces a este le ponemos eje X, eje Y y eje Z. Son 4 puntos, pero son 3 ejes nomás, pues si tiene 3 coordenadas. Lo que estoy haciendo se los voy a dar al final de la clase, la pizarra rayada se la doy al final de la clase.
Subo la pizarra. ¿Qué es lo que no se ve? Muy bien. Entonces, chicos, ánimo. Anotemos los puntos. Si el eje... Me preguntan, si el eje X se llama abscisa, el eje Y se llama ordenada, ¿cómo se llama el eje Z? En verdad esa es una pregunta que a ningún matemático le interesa. Pongámosle cualquier cosa, se llama eje Zulma. Da lo mismo. O cota, claro, se llama cota, pero en verdad nos sirve, como que da lo mismo. Los nombres en matemáticas, lo que importa es cómo se razona, pero en verdad a mí me daría lo mismo. Eso es aprenderse cosas de memoria y yo estoy en contra de eso. Pongámosle cota entonces. Yo aprendí algo hoy día. Este se llama cota, este se llama abscisa y este se llama ordenada. Bien machista. La Y es la ordenada. Bien machista. Ya. Entonces tenemos los puntos. Voy a verificar que haya escrito todo bien. Anotemos los puntos. 2,0,1. Entonces en el eje X voy a empezar a marcar los puntos. Cada uno de esos es una unidad. Entonces en el eje, el punto A está en el 2, o sea en el eje X2, acá. En el eje Y es 0, o sea no tiene profundidad, o sea no tiene hacia la derecha, y 1 hacia arriba, 1 en el eje Z. Sería ese punto. Porque ese punto tiene coordenadas en el eje X2, en el eje Y 0, no tiene coordenada en el eje Y, y en el eje Z 1. Vamos, el punto B está en el 2,0,0. 2,0,0, es decir, aquí mismo. Exacto, si se sabe la ecuación de la distancia entre puntos, ocúpenla. Si el punto C está en el 0, en el eje X es 0, en el eje Y vale 2, y en el eje Z 0. Entonces ese punto tiene coordenadas 0,2,0. Este es el punto C. Y hay otro punto que es el D, que es 0,2,1. Entonces en el eje X tiene coordenadas 0. Me voy del eje X, me voy acá, al origen, 0. En el eje Y tiene coordenadas 2. Me muevo 2 hacia el eje Y. Y una hacia arriba porque es en el eje X, en el eje Z. Entonces estaría ahí. Y ese es el punto D. Ahí estarían nuestros 4 puntos. ¿Ya? Ahí están los 4 puntos. ¿Les cuesta ubicar los puntos en el espacio? Parece que eso es como lo que más les está costando. ¿Ya? Sí, parece que les cuesta. Pero tienen que irse moviendo por cada eje. En cada eje le dan... A ver. Identifican en cada eje el valor que le corresponde. Por ejemplo, en el A, en el eje X, identifican el punto 2. Ahí está el punto 2. En el eje Y, el punto 0. Y en el eje Z, el punto 1. Y después trazan las perpendiculares para cada eje y les va a dar el punto donde se encuentra.
¿Ya? Entonces, vamos por parte, teniendo, si no pueden ubicar bien los puntos en el plano, o sea, en el espacio, les pido que revisen el video y vayan analizando o practíquenlo, por favor. A mí no me gustan las fórmulas, así que si ustedes quieren aprender fórmulas, ocupen lo que dice CSMITY, que está dando una fórmula de 3 dimensiones. Pero vamos a hacerlo por esta manera así, con pocos recursos. Nos dicen que BC mide 2 raíz de 2. Entonces identifiquemos el segmento BC. BC es esto de acá. Ya. Entonces, identificando el segmento BC, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto mide este segmento? Por favor, obviamente todos los planos, perdón, los ejes cartesianos son rectos, o sea, son perpendiculares. Entonces, entre eso y eso hay un ángulo recto. Fíjense que aquí se forma un triángulo en el plano XY. Es un triángulo isósceles. Y de hecho, ¿cuánto mide este segmento de acá? Si de acá a acá este punto es 2, entonces todo esto mide 2. Vamos a ponerle otro color. Todo este segmento de aquí mide 2. Y este segmento de acá también mide 2. Entonces, delante ya lo calculamos. Pero BC al cuadrado va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es 2 raíz de 2. BC, perdón. BC solo es 2 raíz de 2. Ahí sí. 2 raíz de 2. Entonces el BC es cierto. Fíjense, es que abajo se forma, en el plano XY, se forma un triángulo rectángulo. Es lo que estoy marcando acá. Un triángulo rectángulo. Uno verdadera. Entonces en ese triángulo rectángulo, este segmento mide 2, porque hasta el punto B está en 2. En el eje X. Y esto de acá mide 2 porque el punto C en el eje Y está en 2. ¿Ya? Ahora nos preguntan que el perímetro del rectángulo ABCD es 6 raíz de 2. Entonces imaginémoslo el triángulo rectángulo ABCD. Perdón, el rectángulo. Es todo esto de acá. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuánto mide AB? Porque tengo que medir todos los lados para calcular el perímetro. ¿Cuánto mide AB? AB, ¿cuánto mide? Porque tengo que sumar AB, este segmento que es AD, DC y CB, todo eso. AD mide 1. ¿Cuánto mide AD? ¿Cuánto mide BC? ¿Y cuánto mide CD? Ya. ¿Cuánto mide AD? AD obviamente mide 2 raíz de 2, porque es un rectángulo y los rectángulos tienen los lados opuestos iguales, miden lo mismo. Entonces AD mide 2 raíz de 2, BC mide 2 raíz de 2 y CD mide 1.
BC mide 2 raíz de 2. Entonces ahí tendríamos. Entonces, el perímetro sería 2 veces 1 más 2 raíz de 2. Y eso es 2 más 4 raíz de 2. ¿Cierto? ¿Por qué AD mide 1? Porque el punto A está a altura 1 en el eje Z. El punto A está a altura 1 en el eje Z. Todo esto mide 1. Entonces todo de acá también mide 1. ¿Ya? Entonces, el 2 es correcto, ¿cierto? No. El 2 es incorrecto. Aquí el error sería sumar el 4 y el 2, ¿cierto? Pero no se pueden sumar. El error sería sumar eso. Al sumarlo te da 6 raíz de 2. Pero no se pueden sumar porque uno está multiplicando la raíz de 2. Vamos, la 2 es falsa, entonces elimino todas las que tienen 2. Voy por la 3. Ya, el área del mismo rectángulo es 2 raíz de 2. El área de este rectángulo, ¿cómo la calculo? El área es igual a la base por la altura. ¿Cuánto es la base? Es BC. Sería 2 raíz de 2. Y la altura es AB, que mide 1. Entonces el área me queda 2 raíz de 2. La 3 es correcta y la alternativa correcta es la C. DJ Luis sigue teniendo problemas con las cosas en el espacio. ¿Por qué mide 1? Bueno, la gracia de los planos cartesianos es que, por ejemplo, el punto A está a 2 unidades del eje en el eje X, a 2 unidades en el eje X, a 0 unidades en el eje Y y a 1 unidad en el eje Z. Eso quiere decir que el A está levantado hacia arriba, o sea, levantado en el eje Z 1 unidad. Eso quiere decir que la distancia entre el punto B y el punto A es 1, porque está levantado 1 unidad. Esto mide 1. Fíjate en la cota, claro. Ya. Muy bien, chicos. Fíjate en la zumba, claro. ¿Cómo le llamamos? ¿Zumba? Ya. Muy bien. Vamos por el último ejercicio de hoy día. Si es del año pasado, lo encontré interesante. Dice, un tubo de alcantarillado de forma cilíndrica y de base circular, como el que se muestra en la figura, tiene 3 centímetros de grosor y un radio interno de X centímetros. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el volumen del material usado en la construcción de este tubo?
Ya, claro, está acuático, como dicen por ahí. Pero, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando por cuánto material, cuánto es el volumen del material que se ocupó para construir ese tubo. No sé si lo pueden imaginar. Pero, en verdad nos piden el volumen de esto que estoy marcando en azul. Aquí para abajo. Imagínense que un volumen, sí. Todo esto nos están pidiendo. Fíjense que tiene un radio interno, eso quiere decir que no es lleno el cilindro, ¿ya? ¿Cómo lo calculamos? ¿Alguna estrategia? Estoy leyendo el chat para ver si hay alguna propuesta. Ya, ok. Muy bien, estoy leyendo la información y están todos correctos. Lo que hay que imaginarse es calcular el volumen de un cilindro completo y le restamos el volumen del cilindro de adentro. El cilindro grande menos el cilindro chico, claro. Es como, tengo el cilindro completo y después le quito lo de adentro, que es por donde va a pasar el agua. Ya, ahora identifiquemos los radios. Fíjense que el radio interno es X. Es decir, de acá a acá, eso mide X. El radio interno. Voy a dibujarlo mejor. Pero ya todos entendieron a lo que me estoy refiriendo. Todo eso de ahí mide X. La pizarra se las voy a dar al final de la clase. Para los que están preguntando dónde descargo la pizarra, se las doy por el chat. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El cilindro grande menos el cilindro chico. Ya, bueno. Entonces, calculemos el cilindro grande, le voy a poner C1, ¿ya? Cilindro grande C1 y el cilindro chico C2. Sí, el chico C2. Imagínate, ¿por qué el cilindro grande menos el cilindro chico? Porque yo voy a calcular un volumen total de toda esa figura como si estuviera completa y después le voy a sacar lo de adentro, restándoselo, porque los volúmenes se pueden sumar y restar. Entonces tengo el volumen completo y le quito lo de adentro porque es un tubo de alcantarillado, pues es hueco por dentro. Es la diferencia entre ellos. Entonces, ¿cómo calculo el área de un cilindro primero? Perdón, el volumen de un cilindro. ¿Cómo se calcula? El volumen de un cilindro, en general, es la base, el área de la base, que sería pi por el radio al cuadrado de ese cilindro. Esa es la base por la altura. Área basal por altura. Entonces, el C1, ¿cuánto nos quedaría? El cilindro grande. Vamos, rápido. C1. ¿Cuánto es el área de la base? Ya, el área de la base es pi por el radio del grande, del cilindro completo. ¿Cuánto es eso? Interno mide X y el grosor es 3, entonces esto mide X más 3.
Entonces sería pi por el radio, que es x más 3 al cuadrado, por la altura, 100. Ahí está C1. Vamos por C2. Vamos por C2. Ya. Va a ser pi por el radio del cilindro pequeño. ¿Cuánto es el radio del cilindro pequeño? El radio del cilindro pequeño es x, ¿cierto? Entonces pi por el radio al cuadrado, estoy pensando ahora en el cilindro pequeño, y ahí tengo el área de la base, por la altura, que también es 100. ¿Ya? Entonces, tengo los dos cilindros, y ahora los tengo que restar. El más grande menos el más chico. Entonces me quedaría el volumen que nos están pidiendo, el volumen del tubo, es C1 menos C2. Y eso es. Voy a achicar acá el dibujo porque si no voy a alcanzar. Pero ya ustedes lo están calculando, sí, estoy seguro de eso. Vamos a moverlo para acá. Ahí sí. Ya. Nos quedaría entonces pi por x más 3 al cuadrado por 100 menos pi por x cuadrado por 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Factorizar. ¿Cuáles son los factores comunes? Si hay un cuadrado de binomio, pero quiero ver si lo puedo factorizar antes. Está el pi y el 100. Pi y el 100. Esos son los términos comunes. Ya. Entonces se me perdió el lápiz. Ahí está. Nos va a quedar 100 pi. Por eso voy a factorizar. Y me queda x más 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Esa es la factorización que me queda. ¿Ya? Y ahora tengo que desarrollar ese factor. El x más 3 al cuadrado lo tengo que desarrollar. Y no tengo espacio para desarrollarlo, pero lo vamos a hacer aquí chiquitito. Vamos a ver si alcanza. Que es lo último, pero lo van a poder ver en la pizarra cuando la descarguen. Esto va a ser igual a 100 pi por x cuadrado más 6x más 9 menos x cuadrado. Entonces me queda 100 pi por los x cuadrados se van y me queda 6x más 9 y ahí está. Era la C. La C. Ya, van a poder verlo en más detalle cuando descarguen la pizarra. ¿De dónde salió el 6 y el 9? De desarrollar el cuadrado, o sea, el binomio. El binomio al cuadrado.
¿De dónde sale el 6 y el 9? Porque desarrollé de acá el x más 3 al cuadrado es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso, de ahí viene el 6 y el 9. La clase termina ahora. Ya chicos, eso es todo lo que tenía por hoy. El ejercicio que está repetido arriba es el mismo que desarrollamos después abajo. Así que lo pueden obviar, obviamente. Y eso, les deseo la mayor de las suertes en este tiempo. Por favor, estudien harto, sáquense la cresta estudiando, queda muy poco. Vamos, estudien harto, sean buenos estudiantes. Después vienen las gratificaciones cuando uno se saca la cresta estudiando, así que tírenle para arriba nomás. Y hagan ejercicio, salgan a trotar, anden en bicicleta, mezclen el estudio con ejercicio, eso les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Ya. Me despido oficialmente, que estén muy bien, que les vaya muy bien, estudien, harto ánimo, tomen harta agua y hagan harto ejercicio. ¿Cuántas clases quedan? Quedan 4 clases. Y vamos a ver permutaciones, variaciones, probabilidades, estadísticas, todo. Me despido, que estén muy bien. Vean las clases online. Un beso a todos, un abrazo a todos. Chao, chao. Y les dejo la pizarra en un momento, así que no se vayan del chat todavía. Adiós.